¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Los cuidados paliativos es un área de la medicina que comenzó a aplicarse en Londres hace relativamente poco tiempo, apenas 50 años más o menos. El objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar confort, bienestar a aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave, terminal en muchos casos, y apoyar también a sus familiares y a sus allegados. La aplicación de los cuidados paliativos es algo que va más allá de la ciencia, diría yo, incluso que trasciende la ciencia, ¿no? Es una tarea multidisciplinar en la que intervienen distintos profesionales, médicos de familia, como los que hoy nos acompañan, oncólogos, enfermeros, psicólogos. Esta semana, en Encantados de Cuidarte, nos vamos a ocupar de los cuidados paliativos y saludamos a quienes nos acompañan en el plató de televisión murciana. El doctor Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. El doctor Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Y la doctora María Isabel Valcárcel, que es médico de familia también, como nuestros colaboradores, y trabaja en cuidados paliativos. Doctora Valcárcel, buenas noches. Buenas noches. Hemos estado visitando un centro de cuidados paliativos de la ciudad de Murcia y nos han permitido entrar, compartir con ellos un ratito y entender mucho mejor, comprender mucho mejor el extraordinario trabajo que realizan. Vamos a verlo. Cuando la vida nos sitúa en la última línea de batalla, cuando es necesario encontrar un soporte que permita vivir dignamente hasta el final, y cuando la familia necesita un apoyo para encarar el sufrimiento del paciente, es en esos momentos en los que intervienen los profesionales de cuidados paliativos. Hoy vamos a conocer más de cerca un área de la medicina que traspasa las fronteras de la ciencia. El cuidado paliativo son las medidas que se aplican o con las que se atienden a las personas en una etapa en la que ya la enfermedad no nos va a dar una respuesta razonablemente positiva al tratamiento. El modo de enfocar ese tipo de atención es que no solamente atienden la parte física, esa es fundamental y esencial, atenderla para dejarla tranquila, es que también atiende o detecta necesidades de otra parte, como pueda ser la emocional, la intelectual, la social, familiar y también incluso la espiritual, de manera que la persona esté confortada, esté cómoda, esté cuidada. Esto arranca como estrategia regional en el año 2007, apoyándose sobre todo en los equipos de cuidados paliativos domiciliarios. Actualmente tenemos 15 equipos de esos en toda la región, formados por un médico y una enfermera que salen a domicilio. Básicamente lo que hacen es atender en las casas a los pacientes y a las familias. Más o menos la proporción es de una unidad por cada 100.000 habitantes. También tenemos unidades hospitalarias. Hay una unidad básica en cada uno de los 9 grandes hospitales de atención de agudos en toda la región. Y también tenemos una unidad de cuidados paliativos pediátricos. Somos en total en torno a los 60 profesionales en toda la región, que nos dedicamos especial y específicamente a cuidados paliativos. Los 60 profesionales se ocupan de atender básicamente los pacientes complejos, especialmente complejos. Por eso son profesionales con una no especialidad médica ni de enfermería, pero sí especialización concreta, y a esos pacientes son a los que directamente atendemos. También en las situaciones de especial complejidad, como algunas situaciones de agonía, es decir, de final de la vida, de últimos días. También tenemos relación con asociaciones de voluntariado. Las más grandes ahora mismo de apoyo sería FADE, la Asociación Española contra el Cáncer, y la CAISA, que tiene grupos específicos de voluntarios que nos apoyan, sobre todo en el domicilio y también en hospital, en todos los hospitales. Nosotros atendemos a familias que tienen una cosa en común, y es que un elemento de esa familia está terminando su vida o tiene una enfermedad que es progresiva y que el tratamiento que disponemos no es la curación. La mayoría de ellos son remitidos desde los especialistas del hospital, con mucha frecuencia desde oncología, pero también de otras especialidades. Trabajo en el equipo con Eduardo y cubrimos el área 6 del Morales. Hay mucha vinculación a nivel profesional porque entendemos que en estas situaciones hay mucho dolor, hay mucho caos, hay mucho drama. Y a nivel personal, el estar del día a día con el proceso de la muerte y del sufrimiento
pues uno tiene que prepararse para esto. Yo concretamente hago cosas para estar tranquila, para sentirme bien, para descargar, hago danza, hago yoga. Bueno, doctora Valcárcel, una curiosidad antes de empezar en tertulia. ¿Qué le empujó a usted a dedicarse a los cuidados paliativos? Bueno, yo inicialmente soy intensivista, trabajaba en la UCI y creía que había alguna parte de la medicina que me había perdido, que era el contacto directo con el paciente y con la familia. Y de ahí decidí pedir una comisión de servicios, fui a primaria y en primaria conocí los cuidados paliativos y fue cuando decidí que eso era lo que yo quería en este momento practicar. Bueno, doctor Pereñigo, doctor González, los médicos de familia es algo que tocan muy de cerca, ¿no?, el tema de los cuidados paliativos. Bueno, yo en primer lugar ha sido un placer en estos últimos meses retomar la amistad con ella, con la doctora Valcárcel, porque fuimos compañeros de carrera. A ella no se le nota y a mí se me nota mucho. Bien, dicho esto, ha sido un gran hallazgo por mi parte. Luego nos enteramos que estaba en la unidad de cuidados paliativos. He visto a la doctora Fuensanta Sánchez, compañera, amiga, compañera de trabajo en Torre Pacheco. He tenido también una larga relación profesional con ella y con su marido. He visto al Baladejo, creo que es compañero tuyo, un magnífico médico, un magnífico jugador de fútbol, y, en fin, me ha hecho recordar aquella época, con aquellos años y cuántas cosas hacíamos, ¿no? Yo siempre he defendido que los médicos de familia, por eso de que están en la cabecera del paciente y a lo largo del tiempo tienen que atender todas sus necesidades, sí es verdad que cuando llegaba el problema final, es decir, cuando nos acercábamos al precipicio, siempre, sobre todo con la gran tecnificación de los hospitales, estos pacientes se nos escapaban, ¿no? Y yo siempre me he quedado con la gana de ayudar hasta el final, ¿no? Comprendo que los enfermos terminales, los enfermos, la esclerosis lateral en sus fases finales, las demencias en su último momento, a veces sí hace falta un complejo, digamos, técnico-científico y humanista y humano que dé respuesta a eso, donde yo creo que deben de estar los médicos de familia. Y digo esto porque quiero de nuevo retomar la palabra coordinación. Y esta ha sido la experiencia de ella y mía. Después de tantos años sin hablarle, resultó que nuestra amiga Josefa, que en paz descanse, nos unió profesionalmente, ¿no? Y hemos tenido la suerte de acompañar y ver el trabajo que hace ella y la unidad de cuidados paliativos en cómo una mujer que estaba ya en una fase terminal, pues ha sido atendida con gran dignidad, yo creo que con gran rigor profesional, cómo nos hemos coordinado los equipos de paliativos y de atención primaria simplemente por teléfono, llamándonos, vas tú, voy yo, hacemos, y cómo hemos tenido el privilegio de acompañar a esta mujer hasta el final. Yo creo que se trata de esto, ¿no? Yo creo que se trata de esto. Yo creo que fundamentalmente se trata de eso, de una coordinación. Y además, de hecho, nosotros somos soporte de atención primaria. Y la coordinación tanto con vosotros, con primaria, como con el hospital. Porque también el oncólogo, el que nos deriva, a veces el oncólogo, a veces el internista. Necesitamos también una coordinación con ellos, porque el paciente indudablemente se queda dependiente de su médico y puede sentirse abandonado incluso. Y para él el saber que nosotros también dependemos de esa unidad y que estamos con ellos es muy importante para el paciente. Tenemos que tener en cuenta, como ha dicho Fuensanta Sánchez, que no solamente atendemos al plano físico. Hay otros planos como el emocional, yo creo que eso es fundamental, el tema espiritual y el tema intelectual. Los 4 planos que tenemos todos. Y que, desgraciadamente, Cecily Saunders, que la han nombrado, que fue la que inició los paliativos, se dio cuenta que en los hospitales se perdía eso. Y a partir de ahí se inician los cuidados paliativos. En el reportaje hemos visto un cartel que ponía «Una muerte bella honra a toda la vida». Los pacientes que acceden o que manejáis vosotros, ¿son pacientes terminales, son pacientes irreversibles, son pacientes de los que se atiende en los últimos momentos de su vida para hacer una muerte más llevadera y placentera y más cómoda? A ver, en general nosotros estamos dirigidos hacia pacientes donde ya la medicina no tiene
capacidad de curación, ¿vale? Entonces, habitualmente entre los últimos 3-6 meses o ya es variable. Y sobre todo cuando hay síntomas complejos, tanto sean síntomas físicos como el dolor, como la ansiedad, como la disnea, como síntomas emocionales y también de apoyo a la familia. Que es una cosa muy diferente, porque también se ha hablado aquí, en los hospitales hay unidades, eso de la hospitalización a domicilio es totalmente diferente a cuidados paliativos, porque algunas veces se confunde. Dicen, ha venido a ver del hospital, pero ¿cómo que han venido a verte del hospital? Me alegro que me hagas esa pregunta porque es muy frecuente que se confunda. Entonces, que la gente crea que nosotros somos atención domiciliaria y que va a seguir teniendo el mismo atención que ha tenido en el hospital en cuanto a medicación, en cuanto a pruebas complementarias, cuando no es nuestra función. Nuestra función es distinta. Entonces es muy interesante porque efectivamente existen unidades de cuidados domiciliarios en pacientes que todavía hay una posibilidad de curación o por lo menos de tratamiento. Yo creo que los médicos de familia hacen suyo, y vosotros también, yo creo, pero sobre todo el médico de la atención primaria, el médico de la calle, el médico que está en el centro de salud, hace suyo aquella propuesta que hizo Hipócrates, ¿no? Primero no fastidiemos al personal, primero no dañar, eso es lo primero. Y luego otro concepto muy importante que hay que tener siempre en cuenta, que es que los médicos de familia, la enfermería de primaria, básicamente lo que hacemos también es acompañar al paciente a lo largo de todo su proceso vital. Y en el proceso vital conocemos no solamente las enfermedades del paciente, sino también su estado de salud, con quién se relaciona, la familia, etcétera, etcétera. Lo digo porque el tema que un par de veces ya has comentado, el tema del acompañamiento, aunque el objeto y del tratamiento y de los esfuerzos es el paciente, ahora diré en qué aspectos fundamentalmente, a mi juicio, es también la familia. La familia influye mucho en lo positivo y en lo negativo. Tuvimos experiencias hasta que nos pusimos de acuerdo y nos relacionamos de una forma racional con la paciente, con la familia de la paciente, y de alguna forma racionalizábamos el dolor del paciente, es decir, ese acceso, esas ansiedades que por lógica ocurren. Y luego, en tercer lugar, yo creo que ha habido una transformación importantísima en los últimos años, que es uno de los principios que yo les digo a mis residentes y a la gente que me rodea en estas cosas, es que el paciente no tiene por qué tener dolor. Yo recuerdo hace 40 años la gente que tenía, con perdón, un cáncer, y sin perdón, se moría rabiando. Y que un médico de atención primaria o que un servicio supusiera o manejara la morfina era algo histórico, era algo tremendo, era una sentencia de muerte, ¿no? Hoy el dolor se controla bien, ellos lo controlan y lo controlan muy bien, y una vez sosegado el tema del dolor en el paciente, que parece, porque no todos los problemas de los pacientes terminales es el dolor, no todos, pero sí el dolor es un elemento que distorsiona mucho, primero al paciente y después las relaciones con la familia. Es decir, ver a una persona sufrir y que te dice que me duele y descompuesto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el acercamiento, el acompañamiento, la analgesia, ahí es donde nos ponemos de acuerdo. Ahí es donde una visita de la unidad de cuidados paliativos estudia más en profundidad, o por lo menos con una óptica distinta, qué le parece el entorno familiar, evalúa de nuevo qué tratamiento lleva, aporta. Y algo tan sencillo, insisto, como una llamada telefónica, Juan Enrique, ¿qué te parece este paciente que tiene? ¿Te parece bien esto? Algo tan sencillo como eso, ayuda muchísimo en ese proceloso y a veces escabroso y a veces doloroso paso hasta el tránsito final. Yo creo que sí. Y a veces incluso muy difícil para vosotros, considero yo, porque de alguna manera emocionalmente estáis implicados en una situación familiar, con un paciente al que conocéis durante mucho tiempo, y la visión objetiva que nosotros podemos proporcionar muy importante. Siempre es distinta. Sí, pero hablando de implicación, imagino que esto es a ustedes se lo han preguntado mucho. La implicación de los que trabajan en cuidados paliativos con ese enfermo, sobre todo, no pensemos cuando es una persona joven, sus familias, que él sabe, ustedes saben que está en la recta final de su vida, que es algo irreversible ya. ¿Cómo se pueden ustedes... ¿O cómo consiguen no implicarse tanto? O si es que lo consiguen, ¿cómo es esa relación? Bueno, Rosa lo ha dejado muy claro. Rosa es enfermera, yo trabajo también con ellos. Y bueno, nosotros necesitamos un autocuidado.
indudablemente es imprescindible el autocuidado de los que nos dedicamos a una rama tan contaminante emocionalmente como puede ser esta. En el autocuidado es el autoconocimiento como pilar básico, autoconocernos y saber qué es lo que nos está ocurriendo cuando estamos delante de ese paciente. Entonces, desde ahí, poder trabajar con ellos siempre estando en nosotros mismos. Eso es fundamental. Y efectivamente es algo que podría dar para un debate largo. Y Tiene que ser difícil. muy Tiene que ser interesante. difícil. La compañera lo ha dicho, que ella hace yoga, hace danza, hace Efectivamente. otras actividades para liberar esa Efectivamente. tensión y esa tensión emocional, ¿no? Yo hago bioenergética, en fin, cada uno utilizamos una serie de técnicas que nos ayudan a poder llevar este trabajo. Poder desconectar, hablando coloquialmente un poco, de alguna manera. Sí, también. Aparte que tenemos unas sesiones de soporte, ¿eh? Creo que somos unos privilegiados en ese aspecto. Tenemos cada 2 meses unas sesiones de soporte donde hacemos todo este tipo de técnicas, a veces risoterapia, a veces ampliación de conocimientos, y nos reunimos todos los equipos. Y eso creo que es una gran suerte. También en el reportaje se ha comentado que la mayoría de los casos llegan a través del hospital, del internista, de oncología sobre todo, pero el acceso a los cuidados paliativos, a la unidad de cuidados paliativos, se hace desde el hospital, se puede hacer desde el centro de salud porque el paciente a lo mejor ya está de alta porque ya es irreversible en el hospital y se lo hace cargo el médico de familia y directamente puede contactar con vosotros para que hagáis cargo puntualmente de ese paciente que no puede controlar. Por algún El motivo. acceso a paliativos se puede hacer tanto desde el hospital, del especialista, como desde primaria, incluso desde la familia. Ha habido casos en que ya hemos atendido a un familiar anterior y nos han llamado para atender a otro familiar. Y eso es perfectamente factible por nuestra parte. ¿Y la implicación de los médicos de familia del centro de salud es uniforme o, como muchas veces pasa en muchos sitios, no, esto ya de cuidados paliativos, como el médico a lo mejor no se encuentra cómodo en el manejo de la morfina, los neurolépticos, para esa irritabilidad, esa agresividad que le da, hay alguno que diga, esto a cuidados paliativos. Sí, hay de todo, como en todos lados. Hay de todo. Hombre, yo creo que conforme nos van conociendo y, bueno, como Juan Enrique ha dicho, nosotros llamamos al médico de primaria cuando tenemos la solicitud del hospital. Entonces, en ese primer contacto con primaria ya tenemos una serie de conocimientos sobre la familia, sobre el paciente, sobre la implicación emocional que tiene el médico de primaria, que a veces es tan evidente, bueno, pues no te preocupes, yo me hago cargo. O simplemente con otros, bueno, pues si tú quieres hacer cargo tú y si necesitas me llamas. Para una medicación, para un momento puntual, porque realmente somos, en los coches pone equipo de soporte de atención domiciliaria, soporte a la primaria. ¿Y la cobertura del horario? ¿El horario que le dais a los pacientes? ¿Estáis hasta las 3, hasta las 5, hasta las 6? ¿Las 24 horas del día? No, ojalá estuviéramos las 24 horas del día. Lo único que tienen 24 horas son los de pediatría. El equipo nuevo de pediatría sí tienen 24 horas. Nosotros tenemos solamente de 8 a 3 y media. No, yo lo digo porque yo estuve, cuando estaba haciendo la especialidad, estuve un mes en el Hospital de la Fe, que tenía una unidad de cuidados paliativos, y allí estaban hasta las 6 de la tarde, y luego se quedaba una persona de guardia hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Bueno, en el hospital sí, ¿eh? No, yo estoy hablando de cuidados paliativos. Domiciliarios no. Aquí en Murcia no. Entonces tenemos fundamentalmente que se trata de aliviar el sufrimiento y que la gente tenga o que podamos tener el día de mañana o mañana una muerte en paz. Efectivamente. Entonces, centrándonos en el tema de la muerte, porque la muerte forma parte de la vida, nos guste o no nos guste, pues esto es así. Yo estuve en la Sociedad Española de Medicina de Familia, estuve metido en el grupo de bioética y siempre que hablábamos del aborto o siempre que hablábamos de la muerte había follón. Quiero decir, está en los medios desde que saltó en España la famosa muerte inducida o no, suicida o no de San Pedro. Ayer, el sábado pasado, Jordi Évole también abordó el tema de la sedación paliativa, etcétera, etcétera. A mí me gustaría saber si vosotros ayudáis a morirse a la gente o no, o hacéis el tránsito más fácil o no. Esa decisión está previamente pactada con el profesional por el testamento vital
que se recoge en la Ley de Autonomía del Paciente que hace ya unos años. La gente testa a la hora de saber cómo quiere morirse. ¿Qué papel tiene el médico de atención primaria? Y después de todas estas preguntas, yo no me acuerdo ya de la primera. Bueno. Me gustaría, ahora el momento final. A mí me preocupa el momento final. Es decir, ¿cómo ayudamos a llegar al personal al momento final? Porque parece que la sedación siempre se ofrece como ese momento final, que todo el mundo... No, estoy hablando en voz alta, no estoy afirmando. Digo que parece que todo el mundo llegamos a un momento... Yo vi morir a mi padre, y le vi morir sin dolor, sin pena y sin sedación. Pero hay pacientes que hay que sedar o no hay que sedar. Acuérdate del famoso hospital de Madrid, de los 400 casos, etcétera, que normalmente la justicia, no diré yo que tiene una doble vara de medir, porque no. Lo que pasa es que las implicaciones éticas y morales de este momento final son casi imperceptibles. No, dame tu opinión. Bueno, mi opinión es que nosotros realmente intentamos también hablar con el paciente el tema directamente, que no siempre es posible. Porque hay muchas veces en las que el paciente no conoce toda la verdad y no quiere abordarla. Tiene, bueno, pues sus miedos. Entonces, lo que sí tratamos siempre es el síntoma. Que si una persona tiene dolor, lo que no puede es morir con dolor. Correcto. Indudablemente. Aparte que si tiene dolor no va a poder atender otra serie de aspectos de su vida, como puede ser últimas voluntades, como puede ser... Entonces, lo que sí hacemos es tratar el síntoma. La finalidad no es que la persona fallezca antes o después. Nosotros ni adelantamos ni atrasamos. Lo que hacemos es tratar el síntoma. Entonces, la sedación no siempre es necesaria. Hay muchas sedaciones naturales y la experiencia, que en la mía no es muy larga, pero te puedo decir que cuando el paciente está en paz, normalmente necesita muy poca medicación. Muy poca. Esa paz básicamente se consigue con analgesia, es decir, que no sufra. Fundamentalmente, pregunto. Fundamentalmente que no le duela, que no tenga dolor, que descanse, que no tenga disnea, que pueda dormir por la noche. O sea, las cosas básicas, fundamentales, que tenga una calidad de vida, que es fundamental. Y una vez que eso se produce, en pocas ocasiones hay que llegar a una sedación. ¿Y esto de la sedación en qué consiste? Simplemente en aplicar una serie de medicaciones de uso habitual, en dosis además, pues realmente pequeñas, porque son pacientes ya muy deteriorados y que necesitan dosis pequeñas para que esté durmiendo. Esté durmiendo. Simplemente que duerma. Ni acelerar ni decelerar el proceso final, sino simplemente que duerma. Simplemente. Eso es muy importante y muy interesante. Sí, porque la gente tiene ahí... Claro. A veces las dudas muy equivocados. de que esta medicación es para cargártelo, no. Y no es así. Esto es que no sufra. No es así. Y una forma de no sufrir es dormir. Para la sedación se utiliza medicación que habitualmente utilizamos en el día a día los médicos de familia. Lo que pasa es que, bueno, algunas veces pues sí, porque oralmente no es posible administrarse, se las tenéis que administrar con bombas de difusión, etc. Por vía subcutánea, porque no puede, porque ha perdido la vía oral. Que es lo que decía Juan Enrique, que técnicamente vosotros estáis más preparados para más manejo de esto. Para estos momentos. No, yo insistir un poco, lo digo por propia experiencia, ¿no? Lo que supone el mundo de la morfina. Pero es que el mundo de la morfina es que ha llegado ya hasta para la artrosis. Sí. Es que nos creemos que la morfina... ¿Tú te acuerdas, Pepe, que ya tienes una edad? La utilización de la morfina era el proceso final, etcétera. Yo recuerdo, y me acuerdo como si lo estuviera viendo, la primera vez que me embarqué, y está viva la mujer, la primera vez que me embarqué en un proceso de tratamiento progresivo, que había que ir aumentando las dosis, etcétera, 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 fue un paciente y muy buen amigo mío en Torre Pacheco con un sarcoma óseo, algo terrible, algo terrible. Y recuerdo que acabé con toda la morfina, no de Torre Pacheco y de Cartagena. O sea, eran un montón de ampollas y no había uso. Ahora la morfina la tienes en parches, la tienes en pastillas, la tienes en un montón de cosas. Es decir, la analgesia es una circunstancia, yo creo que decisiva en la utilización de los momentos finales. Quisiera que hiciera alguna consideración con el tema del testamento vital. Es decir, todos cuando estamos tomándonos un café o una cerveza, decimos que cuando uno se ha muerto y de pronto dice, le dio un infarto y se quedó pajarito, no se enteró. Y todos decimos, ¿dónde hay que firmar?
Todos quisiéramos tener una muerte rápida y sin sufrimiento. Pero bueno, la medicina ha avanzado de tal forma que los procesos se hacen más lentos, donde el sufrimiento puede ser mayor, y en ese acompañamiento, pues uno, con capacidad, puede y debe, a mi juicio, decidir cómo quiere morir. Lo mismo que uno decide cómo quiere vivir, también ese momento final. En ese momento final del testamento vital, dos preguntas. ¿Qué es el testamento vital? Y luego, ¿las familias influyen en que eso, una vez que se ha producido la desconexión de esa persona que está viva y se acerca al final, puede influir legalmente en que la voluntad del que ha firmado el documento se pueda alterar? Bueno, la primera pregunta, en cuanto al testamento vital, me parece básico, fundamental. Eso a nivel europeo es el pan nuestro de cada día. Pero Maribel, ¿qué es? Pues ¿Eso se puede hacer documento, mañana? ¿Juan de lo puede hacer? Sí, te vas a Sanidad y en Sanidad hay un equipo que con un testigo te hacen el documento vital. Simplemente tan simple como ir eso. a Sanidad, pedir, quiero hacer el testamento vital. Eso es. ¿Y qué escribes? ¿Cómo quieres morirte? Efectivamente, que no, tampoco escribes tanto, pero bueno, sí que no quieren medidas extraordinarias, en fin, lo que es la forma en que tú decides. Y para hacer ese documento hay que ser muy listo, hay que ser notario, no, puede ser tienes que Pepe, yo, cualquiera. Ahí hay un médico y un enfermero que te va a orientar y que te va a ayudar. Magnífico. Con lo cual es muy sencillo el hacerlo. El respetarlo. Estamos en una cultura española, no europea. El respetarlo a veces es difícil por parte de la familia. Legalmente habría que respetarlo por encima de todo. Legalmente. Bueno. A veces es difícil. Bueno, estamos hablando durante el programa, hemos hecho varias veces alusión a lo de proporcionar confort, proporcionar bienestar. Yo quiero ahora hacer una mención a otra forma también de proporcionar, muy distinto a lo que estamos hablando, pero también de proporcionar confort o bienestar, en este caso en casa, en el hogar, donde a menudo, a veces nos encontramos con personas que comparten con nosotros la casa, que tienen problemas de movilidad, que tienen que salvar barreras arquitectónicas, que hay que instalar un salvaescaleras en casa, ya sea para escaleras rectas o curvas, o hay que instalar algún tipo de plataformas elevadoras para salvar también los escalones que hay de acceso a casa. En cualquier caso, para todo este tipo de situaciones, nosotros en este programa les recomendamos, y ahora lo van a ver, que se pongan en contacto con Valera Sistemas de Elevación, porque le van a facilitar, lo más importante, asesoramiento, y lo segundo, un presupuesto sin compromiso. Vean la información más completa en este spot. Hay quien dice que las nuevas tecnologías y que las redes sociales son un nuevo modelo de esclavitud al que nos estamos sometiendo. Puede que lleven razón, nosotros no vamos a entrar ahora en ese debate, nosotros nos limitamos cada semana a extraer de esas redes sociales algunas informaciones, muy poquitas, 3 vamos a sacar esta semana, que hemos encontrado que son especialmente significativas. Así que vamos, por tanto, con nuestras redes saludables. Bueno, destacamos 3 publicaciones que hemos visto esta semana en las redes sociales. Empezamos por una publicación de la asociación o del colectivo Psoriasis en Red, porque el próximo día 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis. Lo vamos a ver en pantalla. Hay 34.000 afectados en Murcia y más de 1 millón en España. Y lo ha publicado Psoriasis en Red, que además publica su programa definitivo de este congreso que se va a celebrar el día 29 en Madrid con motivo del Día Mundial de la Psoriasis. También nos ha llamado la atención de la publicación de otro médico, un colega de nuestros invitados, Pepe Martínez, que destaca una información que publica Redacción Médica que dice
toque de la Unión Europea a las farmacias por dispensar antibióticos ilegalmente. Y en la ampliación de la información se puede leer que una de las principales crisis sanitarias que afronta la Unión Europea en el corto y medio plazo es la resistencia antimicrobiana provocada por el uso excesivo de antibióticos. Dice la información que el 4% de los antibióticos se compran sin receta médica, o sea, se compran de forma ilegal. Y destacamos un último apunte que en este caso ha publicado en Facebook, es muy curioso, un nutricionista que se llama Julio Basulto, que estuvo la semana pasada en el Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y publica la fotografía de la credencial que llevaban los asistentes al Congreso, que va sujetada con una cinta de la empresa Coca-Cola, que precisamente el tema de las bebidas azucaradas está en cuestión una vez más estos días. Dice este nutricionista: cinta que sujeta hoy la identificación en el Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Triste, deprimente, desolador. Bueno, no sé si le sugiere algún comentario. En nuestras redes saludables, el a lo doctor... mejor esa Coca-Cola era Coca-Cola cero, que no lleva azúcar añadido. ¿Y eso lo hace más recomendable? No lo sé, lo pregunto desde... A mí lo que me parece interesantísimo es lo que dice Pepe Martínez, compañero, amigo y un comunicador de la cadena SER magnífico. Efectivamente, el problema además es una lucha permanente que tenemos los médicos de atención primaria, la de ¿me pasa usted este antibiótico? ¿Y quién le ha mandado usted esto? Pues pasamos desde el vecindario, que sabes tú la importancia que yo doy al vecindario en la indicación terapéutica de los antibióticos, al mancebo y escasamente propiamente el farmacéutico. Yo personalmente creo que habría que hacer una campaña mucho más rigurosa, primero de concienciación de la gente y a la vez que la gente, los médicos, a la hora de prescripción de los antibióticos. Es una gran herramienta terapéutica que ha resuelto un montón de problemas y cada vez es verdad que tenemos problemas más importantes porque los gérmenes se hacen resistentes. Y esto no es una broma, esto es un tema en serio. Y que además la industria farmacéutica tiene que estar dando vueltas para generar nuevas moléculas, etcétera, etcétera. Antibióticos por gusto, no. Bueno, y en nuestro afán por visitar cada semana un consultorio o un centro de salud de la región de Murcia, hemos estado esta semana en el Centro de Salud Murcia Sur, un centro de reciente construcción a cuya coordinadora, la doctora María Dolores Martínez, le daba un poco de cosa esto de salir en la tele, pero al final nos ha abierto las puertas de par en par y nos ha atendido con la amabilidad que van ustedes a ver ahora. Buenos días, soy María Dolores Martínez, la coordinadora del Centro de Salud de Murcia Sur y os voy a enseñar nuestro lugar de trabajo. Esta es la recepción, el hall, el área administrativa. En el área de pediatría tenemos una sala de lactancia, dos salas de pediatría y una de enfermería pediátrica. Este barrio es un barrio en expansión con muchísimos niños, muchísimas embarazadas y la labor de los cuidados maternales es importantísima. Doy la bienvenida a nuestra área maternal. Para mí la zona esta es la más bonita del centro de salud. ¿Pasáis o me acompañáis? En este espacio es el que utilizamos para dar la educación maternal. Y ahora vamos a visitar la consulta, ¿de acuerdo? Aquí es donde hacemos los controles de gestación y otros subprogramas del programa del PIAN, que es el Programa Integral de Atención a la Mujer. Respecto a la decoración de nuestro espacio, te comentaba que ya en la sala de preparación al parto tenemos una primera lámina en la cual el futuro papá pues acompaña. Otra área importante de nuestra labor como centro de salud es el área de enfermería. La sala de extracción sanguínea, dos salas de curas. Tenemos un área de cirugía menor con un pequeño quirofanillo para hacer pequeñas intervenciones de cirugía menor. Aquí tenemos otra de las salas de medicina general. Hay una sala de medicina y una de enfermería. Esta zona, la zona básica de Murcia Sur, atendemos a más de 22.000 pacientes entre este centro de Murcia Sur y los dos consultorios que tenemos. Somos 13 médicos generales, 4 pediatras, 12 enfermeros y 9 administrativos.
Luego además el centro dispone de trabajador social y odontólogo que lo compartimos con el Centro de Salud del Infante. Bueno, pues con esta visita, con esto ya terminamos nuestra visita, encantada de haberos recibido y como ya os hemos dicho, somos un centro donde trabajamos muy a gusto y encantados de cuidar a la población que tenemos asignada. Bueno, pues muy agradecidos a la doctora María Dolores Martínez y a los profesionales del Centro de Salud Murcia Sur y encantados de cuidar también a los vecinos de esa zona de Murcia. Bueno, estamos en la recta final. ¿Alguna pregunta o comentario final para la doctora Valcárcel? Yo quería comentar ahora mismo, la semana pasada estuvimos hablando de las listas de espera que hay en el Servicio Murciano de Salud. ¿Tenéis mucha demora desde que el oncólogo, desde que un médico solicita la atención a un paciente? Y luego, la periodicidad de visitas que hacéis a ese paciente, ¿cuál es? ¿Vais todos los días, cada 2 días, una vez a la semana? A ver, demora en general como máximo una semana para hacer la primera visita, ¿eh? El primer contacto telefónico lo hacemos dentro de las primeras 24 o 48 horas. También depende de la urgencia que nos pongan en la derivación que nos hacen. Y en cuanto a la periodicidad de visitas, depende mucho de la situación en la que esté el paciente. Si el paciente está todavía autónomo y tiene una buena relación con su médico de atención primaria, nosotros alargamos las visitas. Dejamos nuestra carpeta, nuestro teléfono, para que se puedan poner en contacto con nosotros en cualquier momento, pero le damos un tiempo de autonomía, 1 mes, aproximadamente yo lo hago mensual. Entonces voy haciendo una llamada mensual para ver cómo está la situación. Una vez que ya la situación lo requiere, pues pueden ser hasta diarias, como ha ocurrido con el caso de la paciente que hemos llevado conjuntamente. Lo que pasa es que aquí teníamos la suerte que nos turnábamos. Ahora vas tú y ahora voy yo, que eso sería lo ideal, ¿no? Doctor Pereñíguez, ¿cierra usted hoy? No, el doctor Pereñíguez lo único que dice es que yo creo que ya hace un tema muy importante, centrándose fundamentalmente en que el personal no sufra el dolor. La visión global del dolor no es solamente una cuestión nerviosa, sino psicológica, familiar, lo que tú hablabas muchas veces y nos has dado clase del dolor total, del dolor total que nos decíamos. Y yo creo que, como siempre he dicho, con estas unidades que son increíblemente buenas para la gente, que hacen un trabajo magnífico con la gente, de los que nos vamos a poder escapar muy poco, es decir, pero muy pocos porque tenemos un final y ellos están ahí para solucionar un problema muy importante de carga familiar y de acompañamiento a ese paciente para que no sufra. La palabra que se impone y que debemos repetir hasta que nos duelan los dientes es que tenemos que coordinarnos mejor la atención primaria y vosotros. Y no sé quién tiene que dar el primer paso, pues será la primaria, o tendréis que ser vosotros, o tendremos que hacer el esfuerzo de querernos llevarnos bien y comer cada 15 días. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la gente no puede sufrir. Y si está, aunque sea esto en nuestra mano, tenemos que hacerlo. Doctora María Isabel Valcárcel, yo no creo que haya ningún área de la medicina que sea mejor que otra, pero desde luego en la que usted trabaja vamos a dejarlo en especial, es especial. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado hoy en el programa y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Y a los doctores Pereñíguez y González nos vemos la semana que viene, no, porque es martes 1 de noviembre y descansamos en el programa, pero sí al martes siguiente, en el que si no cambiamos de tema por alguna circunstancia mayor, hablaremos del control del embarazo. Efectivamente. Cosas de la vida, pasamos de la muerte... De la vida a la muerte. De la muerte a la vida, así es. Gracias y feliz semana a todos. A ustedes también, muy agradecidos, y nos encontramos el próximo día en Encantados de Cuidarte.